¿Qué tal, amigos de Japón? Bienvenidos a este creo que ya es nuestro séptimo episodio. Y este es un episodio de continuación, Mariana. ¿Te acuerdas de lo que estábamos platicando justo la semana anterior? Sí, pues justamente estábamos respondiendo a una de las dudas que como que siempre está en boga de todos, ¿no? Que es como, ¿cuál es la mejor forma para irme a vivir a Japón? Y hoy nos toca un tema de verdad contundente y caliente, que es el tema de las becas Monbuka Gakusho, que es esta maravillosa beca que se ofrece a nivel, casi me atrevería a decir, no sé exactamente porque no sé dónde consultarlo, la verdad, pero me atrevería a decir que por lo menos un país de cada continente, por lo menos, tiene esta opción activa, ¿no? Sí. Y sorprende la verdad la cantidad de países que lo tienen, digo, no por menospreciarlo ni hacer más a ningún otro, pero de pronto te enteras, por ejemplo, que países que tienen problemas muy fuertes internamente, económicos incluso, pues también están incluidos, ¿no? Grecia, por ejemplo, que tiene ahorita, y desde allá hace un rato, problemas económicos, pues está incluido en el programa. Entonces vamos a hablar de eso, no sin antes hacer una pequeña recopilación de lo que vimos en el episodio anterior. Rapidísimo, Mariana, ¿te acuerdas de las distintas formas que discutimos la semana pasada? Sí, miren, la primera es irse por su propia cuenta, que ustedes se paguen todo, ¿no? Sí. La segunda es casarse con un japonés o japonesa. Ok. ¿Ok? La tercera, que se puede dividir en varias, es obtener una beca. Y esta beca puede ser con alguna clase de institución que sea algo así como todo pagado. Una Claro. de ellas, de las que hablamos la semana pasada, fue JICA. Junto con algunos de los requisitos. Igual también pueden haber algunas organizaciones gubernamentales, pero ya propias de cada país, que patrocine parte o completamente las becas para que ustedes vayan a estudiar a Japón. Como en México, por ejemplo, el CONACYT, ¿no? Y también Exacto. platicamos, Mariana, de la última opción, que de hecho fue nuestra tercera opción, si no me recuerdo, que es conseguir un trabajo. Lo del trabajo. Y la última que recuerdo también es que sea algo así como una beca, pero no patrocinada por ninguna organización, sino por una universidad dentro de Japón. Ahora, justamente esto te lo decimos como un pequeño resumen, pero tenemos un episodio que dura 1 hora hablando de todo eso, entonces si quieres, pues mejor vete a verlo acabando este video, ¿no? Acabando este podcast. Para los que nos escuchan, un saludo para la gente de Spotify, y que realmente no sé desde dónde nos escuchan, pero todos los que nos escuchan solamente les agradecemos mucho por su colaboración y su participación, que también están participando de pronto por ahí en las preguntas que dejamos. Entonces, Sí. un saludo para la gente que nos escucha. Entonces, Mariana, vamos a platicar ahora sí de la beca, que probablemente es una de las becas más competidas y una de las becas que siempre está en boca de todos cuando se indica esto del, pues me quiero ir a vivir a Japón, quiero estudiar, ¿qué voy a hacer? La beca Monbuka Gakusho. Para empezar, Mariana, y para empezar contundentemente, ¿cuánto dura el proceso de aplicación para una beca Monbuka Gakusho? Más o menos. Híjole, pues me atrevería a decir que desde que inicias el proceso hasta que te dicen si sí o si no, 1 año. Ok, 1 año. Yo, la verdad, te voy a decir más de 1 año. Ok. En nuestro caso, bueno, ambos somos aplicantes de la beca, entonces podemos platicarles un poquito de cuál es el proceso que hemos seguido. En el caso particular de la beca Monbuka Gakusho, lo primero que tienes que saber es qué quieres hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas becas. Aquí tengo la página oficial de la Embajada de Japón, que nos dice, por ejemplo, que tenemos de formación especializada, que es como para ir a estudiar un lapso más corto, para un título más pequeño que, por ejemplo, una licenciatura, una maestría o un doctorado. Especialización, Mariana, puede ser, por ejemplo, en técnicas, más bien como cosas de, ya sabes, ¿cómo decirlo? Es que no me gustaría demeritarlo, porque por supuesto es algo de mucho valor, pero son como profesiones. Aquí en la página de la embajada nos indican, por ejemplo, que escuela de especialización pueden ser cuidado personal y nutrición, educación y bienestar, negocios, moda, economía, economía doméstica, perdón, no solo economía doméstica, cultura y educación general y tecnología. Y bueno, dicen por ahí otros campos. Beca dura 3 años, ¿no? Entonces, pues puede ser una opción, ¿no? Es una opción bastante llamativa, que yo diría incluso puede ser que esté menos competida que las más conocidas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los requisitos por lo general? Ahorita lo platicamos, pero sí es importante que sepas primero qué quieres hacer. ¿A qué área o nivel de estudios te quieres enfocar? ¿Cuáles son las más comunes, Mariana, de estas? Yo creo que lo que es la licenciatura Y el posgrado, que puede ser la maestría o el doctorado. o los dos, ¿no? Ambos pueden estar incluidos. También tenemos una de perfeccionamiento de idioma japonés, que es para que tú, con un certificado de que ya sabes japonés,
te vayas a perfeccionar tu idioma japonés. Vamos a ver por aquí si encontramos cuánto dura esta beca y cuáles son los requisitos. Ahorita en el momento en el que estamos grabando este podcast, una desgracia, Alexi. Ahí se va a revelar, ¿verdad? Que grabamos el podcast. La verdad nos tuvimos que adelantar un poco al tiempo, pero al día que estamos grabando este podcast está abierta la convocatoria. La duración de la beca es 1 año. El examen se presenta de idioma japonés exclusivamente. Y aquí tienes que tener entre 18 y 29 años, ¿no? Ahorita la platicamos un poquito más de los requisitos. Pero aquí te puedes ir a perfeccionar tu idioma japonés. Y el último que tenemos es el de maestros de preescolar, primaria y secundaria en servicio activo. Y personal docente, esto es para personas que se dedican a la educación, para que vayan a hacer una especialización, particularmente en el área de educación, a Japón, ¿no? Entonces, Mariana, paso número 1, saber qué es lo que tú quieres hacer. ¿Por qué es importante decidirlo, Mariana? ¿Por qué la gente no puede lanzar el papel y decir nada más, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a ver cuál es la menos competida y me voy para allá? Uno, hay que tomar en cuenta la edad, porque dependiendo de a cuál quieres aplicar, es el mínimo o el máximo de edad que te ponen como tope. Claro. Eso es 1. 2, tienes que considerar también, yo creo, cuáles son tus aspiraciones y tus metas en la vida, ¿no? Y también, pues, si vas a poder hacerlo en ese momento, claro, o no. Hay gente que por andarse esperando mucho igual y luego ya no puede, y hay gente que igual y por hacerlo recién terminada la universidad, que no saben que si sí, que si no, reciben una oferta de trabajo súper atractiva y pues tienen que elegir entre las dos, ¿no? Sí, y esto que mencionas, Mariana, del tema de la edad, por ejemplo, para la licenciatura, si tú quisieras irte por esa línea, de perdido tienes que tener menos de 25 años. Y eso ya es un problema para personas que, por ejemplo, ya acabaron una licenciatura o que ya llevan una avanzada. Si no tienes menos de 25 años, no puedes aplicar, ¿no? Y eso es un problema. Ahora, también hay muchas de ellas que tienen requisitos que son generales, o sea, como que no son tan específicos. Por ejemplo, el hecho de hablar inglés. Que muchas personas creen que por saber japonés y no necesariamente inglés, pues, se pueden ir a hacer la beca. Eso puede ser. Pero el requisito específicamente, por ejemplo, para México es que tengas una certificación de que hablas inglés. Esto lo pide el gobierno, gobierno nacional, o sea, mexicano, no tanto el gobierno japonés. Me parece, Mariana, con miedo a equivocarme, que el gobierno japonés ni siquiera lo pide, ¿cierto? Pues esto la verdad es que no lo sé, pero me hace mucho sentido que se pida, porque hay programas que son otorgados por esta beca, la Monbuka Kusho. Hay programas dependiendo de la carrera y de la universidad que escojas, o la maestría o demás, que tienen programas 100% en inglés. Entonces, pues la verdad es que si nada más hablas español, pues no creo que no, lo vayas a hacer. A lo que voy, pues, es que tienes que tomar uno de los dos. Sí. No necesitas inglés, sí, porque te lo pide tu gobierno, el gobierno local, para poder ir a estudiar. Entonces, ese puede ser un factor importante a considerar. Pero si no sabes inglés y todo el programa es en inglés. Pero, ¿y si sabes japonés? Pero ¿y si no sabes ni inglés ni japonés? Ah, no, bueno, si no sabes ninguno de los dos, ya tronaste, no hay programas en español. Pero si sabes inglés o japonés, puede ser. Lo mejor, lo ideal, creemos que es manejar 100% el inglés y manejar bien, o por lo menos lo básico, del japonés. Y importante, que hay algunos gobiernos, les repito, que exigen el inglés. A pesar de que tu programa vaya a ser en japonés, te exige que tengas el inglés. Ahora, una vez que ya decidiste para dónde te quieres ir, Mariana, vamos a platicar un poquito especialmente del área de posgrado, porque es la que a nosotros nos concierne. Tienes que hacer un plan, un proyecto. Esta beca es una beca muy, muy, muy lucrativa, por así decirlo, ¿no? O sea, que te ofrece muchas cosas. Solo por ofrecer o por platicar una de ellas, por aquí tenemos, por ejemplo... A ver, aguántame tantito. Si no, los podemos platicar de memoria, pero en posgrado, por ejemplo, te ofrecen lo que es el transporte, te ofrecen un estipendio mensual y cubrir tus estudios, cuesten lo que cuesten en el área que tú quieras. El estipendio mensual oscila, me parece, entre los 140 y 145 mil yenes, que son como $1,400 más o menos. Entonces, en el podcast anterior platicábamos, en el episodio 5, hay becas que incluso te dan comidas y te dan residencia y todo. Esta beca solamente te ofrece pagar todos tus estudios, que no es poco. Sí. Te ofrece pagar todo tu vuelo y te ofrece pagarte un monto mensual que tú puedes hacer lo que quieras con él. Pero ese monto mensual no es para que se lo gasten nada más así porque sí. Bueno, es para sus comidas, para su estancia, o sea, que paguen la renta de donde sea que se vayan a quedar, sus transportes, pues lo que sea que necesiten así de extra, que si van a pagar el internet, que si el teléfono, que si el chip,
lo que necesiten. Y ya si les sobra para sus chicles, obviamente ya lo pueden usar para lo que quieran. Y es que es importante mencionar que teniendo esta beca no puedes trabajar. O tienes un límite, me parece que son 40 horas a la semana de trabajo. Y hay ocasiones en las que, por ejemplo, si tú estás bajo la supervisión de un profesor, que se vuelve como tu tutor, ¿no? Se vuelve como tu tutor y te dice, no trabajas porque tienes que venir a estudiar, pues no trabajas porque tienes que ir a estudiar. Entonces, eso hay que considerarlo porque, como dice Mariana, no es para que te lo quemes en tus chicles. Si lo quieres hacer, pues adelante, ¿no? Pero a ver de dónde sacas dinero para poder mantenerte. Que justo en el podcast pasado platicábamos de lo que cuesta estar en Japón. Algo que es súper importante mencionarles es que si ustedes en algún momento a la mitad de sus estudios deciden que siempre ya no, van a tener que cubrir pues, lo que ya se les dio de la beca porque siempre ya no. Sí, entonces si te vas a lanzar, bueno, pues lánzate un programa que valga la pena para tus tiempos, ¿no? Y que estés seguro de que vas a poder cumplir. Claro, porque a veces hay universidades muy exigentes en Japón, a veces unas que son un poco menos exigentes, pero bueno, es importante tener estos datos en mente antes de siquiera empezar, ¿no? Vámonos al primer paso, Mariana, que sería justamente la parte previa, la parte inicial, que les voy a ser muy sincero. Antes de que, o sea, ya decidiste pues qué quieres, antes de que empiece la convocatoria, hay un periodo importante entre que ya sabes qué quieres y que empieza la convocatoria que yo te recomiendo que utilices para llenar el plan de estudios, identificar universidades, reconocer cuáles profesores pueden ser atractivos para, por ejemplo, si te quieres ir a hacer una maestría, pues que dirijan tu proyecto de tesis. Pero aquí es importante mencionarles de esto que les está diciendo Rodrigo, que inclusive empiecen a verlo, nada más a ver. Solo verlo. Y hagan su lista. No entren en contacto con ninguna universidad ni con ningún profesor. O eso es por lo menos lo que nos dicen en la sede de aquí de México. Que eso es hasta cierto punto debatible, Mariana, porque yo veo muchos países, o sea, aquí en México nos solicitan que no contactemos profesores y lo entiendo. Imagínate si todos los que quieren aplicar para esa beca, porque es una beca universal, es mundial. Si todos los que quisieran aplicar para esa beca estuvieran contactando al profesor Takeda, pues el profesor Takeda explota, ¿no? Sí. Entonces, lo que es importante es, yo diría que es relativamente debatible porque hay personas especialmente anglosajonas que recomiendan ponerte en contacto con ese profesor. Yo te sugiero que si quieres hacer eso, lo hagas antes de que hayas pensado en la beca, ahorita que estás en la universidad, ahora que estás en la prepa. Profesor, me interesa su investigación, estoy interesado en ver si puedo colaborar con algo. Profesor, acabo de realizar este artículo, me gustaría que lo revise, me gustaría que sepa de mí. Más bien ponerte en contacto con ese punto y no tanto de, oye, quiero ir a la beca, ¿revisas mi proyecto? ¿No? Sí. Eso es el consejo que yo daría, ¿no? Ahora, también es importante que antes de que ustedes llenen o ya estén llenando los papeles, tengan una lista de universidades, de programas a los que quieran, pues... Aplicar, ¿no? Aplicar. Que les resulten interesantes. Ajá, que ustedes ya escojan, ya tengan idea de a qué quieren enfocar su estudio, ¿no? Si es una maestría y la quieren enfocar... no sé... Había uno que me llamó la atención, Mariana, de una persona que quería hacer estudio de las aguas nucleares de Fukushima, ¿no? Entonces decía, bueno, pues tengo que ir a Japón, no puedo estudiar las aguas de Fukushima si no estoy en Fukushima, ¿no? Sí. Eso es algo también que les quiero recomendar. Como dice Mariana, encuentren una línea de estudio y sobre esa línea que esté relacionada fuertemente con Japón, empiecen a buscar planes de estudio que hagan sentido. Si van a un posgrado, profesores que puedan investigar con ustedes. Si van a una licenciatura, igual y no es tan exigente, puede ser que nada más sepan a qué carrera quieren ir, por qué lo quieren hacer en Japón, que tengan muy, muy bien planteada esa idea. Y todo esto, Mariana, empieza antes de siquiera tocar el primer documento de inscripción a la beca, ¿no? Sí, y aquí es importante también recomendarles que se vayan haciendo su listita de contactos de los profesores que están enfocados hacia la investigación, que les llama la atención si es que van para maestría o para doctorado, como en nuestro caso, ¿no? Y aquí una recomendación extra que me gustaría darles es procuren que tenga que ver con sus estudios anteriores. Y esto yo no creo que sea tan procurante, sino más bien creo que es una parte exigida de la beca, ¿no? Así tiene que ser. Pues eso, por ejemplo, si ustedes estudian, no sé, mercadotecnia y quieren irse a estudiar qué onda con el agua de Fukushima, pues como que... No, ni siquiera los van a dejar. No van a pasar del primer filtro, porque es un requisito de la beca. Si te vas a ir a la parte de especialización a posgrado, tienes que saber qué quieres hacer y tiene que estar relacionado con tus estudios previos. No te lo van a permitir ni siquiera. Y si te lo permiten, bueno, padrísimo, y ahí nos contarás cómo te fue. Pero es parte del requisito de la beca.
Muy bien, bueno, pasa el primer tiempo, Mariana, la convocatoria. Más o menos, ¿cuándo se abre la convocatoria? La verdad es que es un poco difícil contestar esa pregunta porque las convocatorias son separadas, ¿no? Sí. Pero vamos a enfocarnos un poquito en lo que son licenciaturas y posgrados que a veces van de la mano. Sí. Más o menos, ¿cuándo se abren? Pues creo que depende mucho a veces del año o los mismos tiempos que se va dando la institución que se encarga de hacerlo de los filtros en la beca de tu país, más bien. Pero ¿te acuerdas de cuándo la abrieron? En Generalmente la abren febrero. no, generalmente esto es importante entre porque febrero, marzo y abril. es en abril. Lo que pasa es que está en la página web, es importante este dato. Generalmente en abril se abren las convocatorias. Pero ve, por ejemplo, ahorita ya está abierta. ¿La de 2022? Y es febrero. Discrepo, Mariana, está cerrada. Convocatoria cerrada. Esa de 2022 es para quienes aplicamos en 2021. Ah, ok. Para estudiar en 2022. Este año se va a abrir la convocatoria 2023, ¿no? Entonces, aquí abajo, si te das cuenta, nos dice que el periodo de la convocatoria es de abril a junio. Ah, ok. ¿Okay? Se abre en abril y ahí, damas y caballeros, es empezar a meterse. Las pláticas, vea las pláticas. No desperdicies ni una oportunidad. Revisa los videos de experiencias pasadas de becarios y exbecarios, ¿no? Empieza a empaparte y ya que tengas todos los datos previos, te sugiero que comiences a hacer todo lo que es el llenado de tus documentos. Vamos con un documento, Mariana, que es probablemente el documento más difícil de llenar, que es el Research Plan, sí. ¿no? Cuando vas a hacer un posgrado, Mariana, platícame un poquito por qué es necesario hacer investigación o por qué necesitas un Research Plan. Es necesario porque es sobre a lo que vas a enfocar básicamente tu proyecto de tesis, es decir, como tu examen final de la maestría o doctorado. Así es, y en principio, para lo que vas a hacer una maestría es agregar conocimiento a la humanidad, ¿no? Entonces tienes que saber qué vas a ir a estudiar. Recomendaciones para elegir un tema, Mariana. Aquí las recomendaciones que les damos y también por lo que hemos tanto leído como visto también de otros ex becarios o becarios actualmente, es que te dicen que trates de ir más o menos en una misma línea que profesores que ya estén dentro de la universidad a la que tú quieras ir y que tengan un tema relacionado o quizás hasta parecido a lo que tú te quieres enfocar, para que ahí tengas como un puente, por así decirlo, para decir, pues como el profesor Takeda está enfocado hacia las aguas nucleares de Fukushima. Las aguas nucleares de Fukushima. Ajá. Pues yo quiero hacer un estudio de si es que hay vida pues ya en esas aguas, ¿no? Oye, está bueno ese tema, ¿eh? Bueno, no sé, o sea, igual y no es lo mismo, pero está relacionado, ¿no? Claro, y esto sirve, Mariana, porque ya hiciste una investigación previa que te estamos recomendando. Ahorita que estamos a tiempo, ponte a hacer una investigación de qué hay, qué ya existe, y comienza a desarrollar un tema que te interese, pero que también vaya en línea con ese profesor. Mariana, hace un rato dabas una recomendación muy importante, que es que este plan de estudios, esta idea que tengas, debe estar relacionada con tus estudios anteriores, ¿no? Y no indiscretamente, así como que por arriba, no, directamente tiene que estar relacionado. Tiene que ser obvio, ¿por qué? Porque si no el comité seleccionador no te va a dejar pasar. Y una última que yo recomendaría es que ese plan de estudios, ese tema de investigación esté relacionado con planes de estudios o que haya materias en distintos planes de estudio que puedan tener relevancia para eso. Por ejemplo, en el tema que decíamos hace un rato, ¿no? El tema de las aguas nucleares. Mariana, tú querías investigar los animales que viven en las aguas nucleares de Fukushima. Bueno, pues investígate un plan de estudios, una maestría o una, no sé si licenciatura, maestría, doctorado en el tema de posgrado, que den, por ejemplo, biología o que den ciencias de la radiación, qué sé yo, ¿no? O que tú mismo ya hayas estudiado algo relacionado con biología, claro, por ejemplo, o que seas veterinario, ¿no? Claro. Porque no vas a hacer ese tipo de estudios si estudiaste gastronomía, ¿no? Sí, y eso es muy importante en el concepto de qué vas a hacer, porque el profesor, todo esto, lo que estás haciendo es generarle un prospecto al profesor que vas a contactar, o ya contactaste, para decirle, profesor, mire nomás, yo le puedo ayudar, ¿no? Y tiene que seguir todo como bajo la misma línea. Mariana, platicábamos un poquito de los requisitos que van a justamente enfrentarse en esa primera etapa. Podemos platicar de licenciatura, digo, el de la edad ya está, pero ¿qué otros requisitos nos piden? Por ejemplo, aquí nos piden promedio. ¿Cómo está el tema de los promedios, Mariana? El promedio mínimo que se pide para esta beca es tener un mínimo de 8 en tus estudios anteriores.
que hay que tener mucho cuidado porque hay algunos países que no califican con escala del 1 al 10. Japón sí califica con escala del 1 al 10, entonces te van a pedir que tengas tus documentos de la universidad o preparatoria donde vengas, y te van a pedir que mandes un ¿cómo le llaman? Un Cardex, ellos le llaman el Cardex, en donde esté reflejado tu promedio global. Por favor, asegúrate de que esté del 1 al 10. Si no lo está, vas a tener que pedir que te ponga la universidad con un sello, que esta es otra parte espectacular, ¿eh? ¿Cómo les gustan los sellos? Con un sello que, no sé, A corresponde a 10, B corresponde a 7, C corresponde a 6, ¿no? El tema de los sellos, Mariana, es algo que me gustaría tocar ahorita porque cuando empiezas a recolectar esta documentación, la universidad, la embajada de tu país te empieza a pedir tus notas, te empieza a pedir actas de nacimiento, certificados de graduación, fotografías, certificados de lenguaje. Todos van en original. Sí. Y todos necesitan ir notariados porque ellos se quedan con una copia. Si tú mandas el original... Se quedan con el original. Se quedan con el original. Aunque no te quedes como seleccionado. Sí. Ah, no, sí los regresan. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Eso es algo interesante. Sí te regresan los documentos si no te quedaste. Pero si te quedas, adiós, tu original se fue. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, una copia certificada por un notario. Que cuesta. Y ahí empiezan los costos, creo yo. Sí. ¿Cuánto cuesta más o menos en promedio, Mariana? ¿Te acuerdas? ¿Por hoja? Pues esto depende, creo, mucho de la notaría a la que ustedes vayan. Aquí en México, yo creo la verdad que tuvimos muchísima suerte, Sí. porque a nosotros nos cobraron 100 pesos por página, no por hoja, por lado pues de hoja. Sí. Y hasta tiene que venir sellada las partes de la trasera si no trae nada, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante que sepas que estos documentos se tienen que notariar. También yo creo que depende mucho del país, ¿no? Sí. En México hemos encontrado 100 pesos, para que se den una idea, son como $5 por hoja. Pero hay notarías más caras que te cobran... Hasta $500. Hasta, no. Por el documento completo. Ah, bueno, por el documento completo. Uh-huh. Y que ya, pues, la verdad no vale la pena, porque todo esto se hace antes de que te digan si sí o si no, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, Mariana, que vale la pena mencionar es que todos los documentos que te piden recolectar tienen que estar en inglés, ¿cierto? Y si no están en inglés, aquí hay de dos sopas. O con un traductor para que te cobre, o lo haces tú, pero le tienes que poner exactamente, procurar que tenga el mismo formato Uh-huh. que como viene el original. Lo haces Sí. en tu computadora, todo bien, pero tienes que procurar que todo esté acomodado y visto más o menos de la misma forma, para que la persona que vaya a ver los dos documentos vea el original y vea el que está traducido y sepa exactamente qué es lo que está viendo. En nuestro caso, por ejemplo, el título universitario y de la especialidad venía en español. Vivimos en México. Entonces sacamos una copia notariada de ese título y acto seguido adjuntamos una copia traducida, por así decirlo, Al inglés. en donde, por ejemplo, salía la foto. Entonces obviamente no vas a poner foto porque la foto no se traduce, pero le pones foto del interesado, ¿no? Foto. Después, En inglés, así. Después, Un óvalo con la palabra adentro Foto. que dice foto. después vienen los sellitos arriba. No vas a traducir sello por sello, le puedes poner sello de la universidad, ¿no? Obviamente en inglés. Luego sello de la Secretaría de Educación Pública, obviamente en inglés. Todo eso es importante que lo llenes bien, porque si bien, la verdad, les quiero ser muy sincero, si hay pasos en donde la embajada mexicana especialmente... Ay, perdón. Disculpen ustedes, le pegué el micrófono otra vez. Ya es costumbre aquí, si no, no sería el podcast de Japón. Pero hay pasos en donde la embajada se sienta contigo y te dice, a ver, este documento está mal, este está mal, este está mal. Pero también habla muy bien de ti, que llegues ya con tu documentación en la mejor versión posible, ¿no? Y algo que me acuerdo mucho de la evaluadora que nos hacía notar, nos decía, desde que se comunican con nosotros ya los estamos evaluando. Porque sí hay luego gente que nada más escribe a la embajada, quiero ir a vivir a Japón, punto. Informes, ¿no? Así como de, a ver, es una beca, no necesariamente es una empresa de fletes. Entonces es importante que te comuniques con profesionalismo, tan profesional como se pueda, con tanta seriedad como te sea posible, ¿no? Con un saludo, desde el saludo y el agradecimiento, inclusive desde antes de que te respondan. Eso es súper importante, Claro. porque hay que tener en cuenta que también si ustedes están planeando ya irse a un país en donde pues la cuestión cultural, respetuosamente hablando, y también del honor es como tan importante. Uh-huh. Si ustedes son como más de agarrar y llegar así
con el puño así en el brazo desde que lo conocen y sin saber ni quién es, Ajá. es como que igual y no machan tanto Sí. al inicio con la cultura japonesa, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que siempre ser así como si estuvieran hablando con una persona grande, Sí. a la que le deben mucho respeto. Claro, bueno, y no tiene por qué ser grande, porque la gente que trabaja en la embajada a veces son grandes, pero a veces son muy jóvenes. Sí. Pero sí es importante eso. Ahora, en el tema de la selección, mientras estás recolectando los documentos y demás, va a haber un punto donde tienes cierta libertad para decidir qué quieres estudiar y dónde lo quieres estudiar. Especialmente en posgrados, me parece que en la licenciatura no les permiten esa facilidad. En posgrado, por favor, si te gusta el frío, vete al frío. Pero si no te gusta el frío, checa que en Japón hace mucho frío en algunas partes. Y esto me encanta porque lo dicen cada año, ¿no? Pero la gente sigue seleccionando lugares en donde neva y no les gusta la nieve o no les gusta el frío. Entonces es importante que selecciones eso. Al final, sinceramente es complicado porque tú te tienes que acoplar a lo que la universidad busca. Entonces es complicado que tú puedas seleccionar exactamente dónde te quieres quedar. En nuestro caso, por ejemplo, íbamos tirando hacia Osaka y terminamos tirando hacia Tokio, ¿no? Entonces es interesante tener eso en mente porque esta primera sección preparativa de los documentos, que el costo es poco, la verdad, pero sí tiene un costo, las copias notariadas, imprimir papel, de pronto hay algunos papeles que son especiales que los japoneses te piden que los documentos vengan en ese tamaño. Entonces tienes que ir a la papelería que te corten el papel, no lo cortes a mano, o si lo vas a hacer, córtalo bien, ¿no? Entonces, todo esto viene en la convocatoria, pero ese tipo de documentos, ese tipo de preparación, yo creo que vale mucho la pena hacerlo con todo el cuidado del mundo, porque es tu carta de presentación, ¿no? Sí, justamente como bien dices, es tu carta de presentación, no solamente con la universidad, sino también con todos los evaluadores, porque la verdad es que inclusive desde que son las sesiones pues virtuales, porque se hacen juntas informativas virtuales para responder dudas sobre la convocatoria. Creo que eso depende del año. Ah, bueno. Sí, es virtual. Cuando nosotros nos tocó fue virtual. Ajá. Entonces, todo te están evaluando. Que si contestas, que si no contestas. Inclusive yo creo que la forma en la que responden pues es buena. Y al inicio a mí en lo particular a veces se me hacía un poco tosca, porque de repente decía, bueno, es que solo es una pregunta, ¿no? Pero yo creo que como es gente que se dedica en su día a día a todo eso, como que de repente sí llega a ser cansado el que ya fue una pregunta y ya la respondieron. La misma pregunta en la misma sesión, otra vez, ya sí se responde. Pero ya la tercera ya es así como, oye, pues pon atención, ¿no? Llegaste desde el principio, ya no se va a responder. Entonces, así les contestan. La recomendación que les damos es, sean atentos, lean y escuchen adecuadamente para que queden seleccionados. Y fíjate que hay algo bien interesante, Mariana, me acuerdo de una pregunta, no sé quién fue, pero sí fue así como de... Una persona en la junta informativa preguntó, porque estaban platicando justo de lo que decías en el podcast pasado, en el episodio pasado, de que si tú decides acabar con tus estudios, tienes que pagar todo lo que te han dado. Creo que incluso lo mencionaste también ahorita, ¿no? Sí. Entonces una persona pregunta, ¿y qué pasa si decido cancelar una vez que ya haya entrado? Y no le contestaron. Ahí también yo creo que es importante estar bien informado, pero también creo que hay espacios para todo, ¿no? O sea, si quieres hacer una pregunta de ese tipo de, pues un poco incómoda, indiscreta y demás, mejor preguntarla de manera privada, ¿no? No ir a la junta informativa donde están todos los interesados a preguntar algo que podría causar una molestia en el ponente, ¿no? Sí. O en la ponente, que en este caso me parece que la responsable en México pues es justamente maestra exalumna de este programa o ex becaria de este programa, ¿no? Sí. Y aquí igualmente me gustaría recomendarles que si ustedes desde el principio, y algo que ella mencionaba súper importante, si ustedes desde el principio no saben si van a poder cumplir con las expectativas de esta beca, pues mejor déjenle el lugar a alguien que sí o apretarse sepa. el cinturón, ¿no? O ustedes mismos digan, pues sí estoy seguro de que se va a hacer, sí se va a lograr y lo que ustedes quieran. Pues justamente para que no suceda esto de que ustedes sepan que a la mitad van a tener que igual y abandonar. Y pues aparte de dejar eso, pues van a tener una deuda con el gobierno japonés, ¿no? Así es. Entonces, esa es una parte importante, no solamente relevante. Es importantísimo que prepares 30 minutos, ya vamos hablando de la primera etapa, que es esta recolección de documentos, este punto donde te presentas. Después de esto, Mariana, presentas toda tu documentación, que la verdad sería un despropósito hablar de todos los documentos, porque sinceramente son un montón de documentos, son como 13 documentos.
en los que están involucrados tu currículum, planes de estudio previos, cuáles fueron tus calificaciones, muchos documentos que te recomiendo mejor presentar de la mejor forma posible. Si tienes dudas, por supuesto, nos las puedes mandar. A veces la embajada en esa época difícilmente te contesta rápido, para empezar rápido. Te contestan, pero a veces te contestan con 2-3 días de retraso. Y tú dices, bueno, es que la fecha de entrega es mañana, ¿no? Por ejemplo. Eso entonces, también. vale la pena tener muy presente los tiempos. Perdóname, Mariana, adelante. Disculpa la interrupción. Justo Ajá. esto que dices, que es importante tener en cuenta los tiempos. Yo sé que el mexicano es así como experto en... es para dentro de una semana. No, sí, el día anterior me da tiempo. Esto no lo dejen para el final, porque si se hace mal, no van a tener tiempo para corregirlo. Sí, exactamente. Especialmente, como dices, estos papeles que están impresos en una hoja especial, ¿no? Corten hojas de más. Sí, yo ahorita que aquí tenemos como 3 paquetes de hojas en la oficina, entonces, o aquí en el set, si lo quieren ver de esa manera, entonces vale la pena tener ese concepto bien delimitado, ¿no? Sí. Mariana, una vez que pasamos, ya entregamos documentos, el gobierno nacional, ya sea que mandes de Venezuela, de Colombia, México, Perú, de donde sea, te van a hacer una evaluación. Van a checar tu plan, van a checar que tan bien está llenado, si tiene sentido. Hay gente que hace investigaciones que no tienen sentido. O sea, no sé, por ejemplo, no sé, teletransportación en el siglo XXI. Como, no hay teletransportación, o no está bien justificado, ¿no? Puede que tenga sentido, pero no tiene suficientes argumentos, entonces descartado. Considera, por ejemplo, en México teníamos 700 aplicantes y se quedan 10, más o menos. O sea, no se queda ni el 10%. Sí, son 700, según yo, son más los que ¿Sí? aplican, ¿no? Yo tenía la sensación de que eran 700 más o menos. ¿Quién sabe? Pero aplica un chorro de gente. En el momento en el que te seleccionan en lo que se conoce como una precandidatura, te van a permitir aplicar para los exámenes, especialmente en posgrado. Mariana, ¿te acuerdas de cuáles son los temas que se usan o qué te evalúan en posgrado? Me parece que algo que es importante es matemáticas. No, esos son para ¿No? licenciatura. Ok. Solamente te evalúan inglés y japonés. Ok, inglés Se y acabó. japonés. Cuidado porque a los de licenciatura les hacen muchos más exámenes. En la página que te dejamos acá abajo puedes consultar qué exactamente te van a evaluar de acuerdo a qué área vas. Pero en posgrado la idea es que te van a hacer una serie de exámenes. ¿Cuáles? Depende de qué quieras estudiar. Pero en posgrado te hacen un estudio, bueno, te evalúan en inglés y en japonés. Sinceramente, el examen de japonés está dificilísimo, incluso sabiendo bien japonés. Especialmente la parte A, la B. Son sencillas para quien tenga un N4, N5, puede funcionar la primera parte, son 3 partes. La segunda, para quien tenga N3, N2, puede funcionar. Y la última, para quien tenga un N1 también. Pero sí están pesadas, entonces vete con un chocolatito, calmado, relajado, porque sí es todo un rollo. En el examen no te dejan tener celular. Te lo confiscan. Bueno, es que sí suena feo, pero sí te lo confiscan. Te lo ¿no? guardan un ratito. Te lo guardan amablemente en las cajas certificadas de la embajada. Y tienes que tener tu mochila abajo. Hay ocasiones en las que te piden que entregues toda tu documentación ahí. Hay ocasiones impreso, porque aparte te la piden digital e impreso. Cuando vas a presentar los exámenes es cuando lo entregas en impreso. Y te piden 2 o 3 copias. Me parece que uno es para que se lo queden en el archivo de la embajada, otro es para mandarlo a Japón y el tercero me parece que es para que tú lo vayas modificando conforme vas avanzando, ¿no? Estos exámenes la verdad están complicados, pero no pasa nada, relajado, resuélvelos también como puedas. Te sugiero que tengas muy buena mano, porque probablemente sea lo que te permita avanzar a la que sigue, ¿no? ¿Te acuerdas de la siguiente etapa, Mariana? Después de los exámenes, pero aquí es importante. Si no fuiste seleccionado antes de los exámenes, no te llaman, te mandan un correo nada más. Hay veces que ni siquiera te mandan correo, ¿no? ¿Te y acuerdas? ya si preguntas, ya te dicen. Sí, y esto la verdad yo considero o me gustaría, si en algún momento nos escuchan de la embajada, considero que ese es creo que ni siquiera fue la embajada, me parece que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero podría ser una mejora, ¿no? Una oportunidad de mejora para que sí se mandara un correo a todas las personas que fueron rechazadas, ¿no? Porque me acuerdo en esa ocasión que teníamos conocidos que fueron rechazados y que no les mandaron nada. Hasta que preguntaron les dijeron que sí. Entonces mejor preguntar, manténganse en comunicación con la embajada, manténganse en comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores si les es posible, ¿no?
Después de esto, Mariana, viene entonces el tema de las entrevistas. Ya hiciste tus Espera, exámenes. ya hiciste los exámenes. Te vuelven a mandar otra respuesta. Claro. De si sí o si no. Que aparte es como del un día al otro, ¿ah? Y es que la vez pasada, damas y caballeros, amigos de ADE, mencionábamos que los gastos internos en México, en el país en donde estés, no los cubre la embajada, ni la beca. ¿Qué pasa aquí? Que si tú vives en el norte del país, bueno, los exámenes se hacen en el centro. Entonces tienes que considerar que te vas a tener que trasladar, residir por lo menos una semana ahí para hacer los exámenes, las entrevistas y todo esto, y poderte regresar. Eso no está cubierto. La notariada no está cubierta, ¿no? Entonces hay que tener esos gastos en mente para poder empezar a ahorrar a una etapa temprana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, después de los exámenes te mandan otro correo, si sí o si no, y te dan una fecha y un horario para ir a la entrevista. La entrevista, Mariana, yo creo que es uno de los puntos más aterradores de todo el proceso, porque tienes a representantes de la embajada, tienes a gente japonesa, tienes gente japonesa, tienes gente mexicana, a veces extranjeros, te hacen preguntas de todo. ¿Por qué esa universidad? ¿Dónde vas a vivir? ¿Has ido a Japón? ¿De qué trabajas? ¿No? Como que quieren conocerte bien. Sugiero para esta entrevista, primero conoce bien tu tema. Asegúrate de que sabes por qué Japón es el punto al que quieres ir. ¿Por qué Alemania no sería una opción y Japón sí? ¿Por qué Estados Unidos no es una opción pero Japón sí, ¿no? Esto creo que es una de las partes más importantes. ¿Algún consejo extra que tengas por ahí, Mariana? ¿Que les quieras recomendar? ¿Algún factor? Sean puntuales, porque es de lo que más se dice. Si no llegan, ya no llegaron. Sí. Y esto lo empiezan a hacer pues desde el examen. Cuando ya son cosas que se tienen que hacer de forma presencial, les dicen que si no son puntuales, pues ya va Balú, diría. Ya va Balú. Y es curioso porque a veces ellos no son muy puntuales. Bueno, pero bueno, se entiende. A veces están haciendo entrevistas que duran más de lo previsto, ¿no? Exacto. ¿Sí? Es importante que tomen esto en cuenta porque si no, básicamente van a perder la beca. Y una vez me acuerdo que hubo una persona que preguntó por qué es que hacían eso. Uh-huh. Y la respuesta fue: tú vas a llegar a un país en donde todo se maneja absolutamente con puntualidad. Y si tú no eres puntual aquí, ¿qué te esperas de allá? Sí. Entonces, por favor, hagan caso a ese consejo. Sí, un error de ese tipo tan básico te podría representar perder tu oportunidad para seguir aplicando. En el momento en el que presentas la beca, a veces te la hacen solo en inglés, a veces te la hacen solo en español. En mi caso, si no mal recuerdo, fue español, japonés e inglés. Te hacen preguntas abiertas de todo tipo, ¿no? Sí. Entonces, pues ten bien fresco esto. Si no hablas japonés, dilo abiertamente, no es necesario. Si no hablas inglés, pues probablemente ahí sí tengamos un problema porque sí hay un requisito de que hables inglés. Pero vale la pena tener esto bien fresco, mucha honestidad, pero mucha sensatez y muy concreta la información. Y nuevamente te mandan otro correo, ¿no? Te mandan otro correo para decirte igual si sí o si no. Que es justamente lo que se llama ya eres un aspirante, ya eres un candidato para la beca. Y si sí, ahora lo que sigue es que te mandan igualmente una fecha y un horario para que vayas a visitar a un doctor, ¿no? Sí, te piden que vayas a visitar a un doctor. Antes de eso, porque te hacen una evaluación médica, tienes que tener, la verdad es, el doctor te evalúa pues, tu peso, tus características físicas, que no tengas enfermedades, pues no sé, degenerativas, cáncer, diabetes, etcétera. Te hace preguntas. No es invasivo, no te toman muestras de sangre ni nada. Pero tienes que llevar tus estudios. Tienes que llevar tus estudios, que ese fue de los puntos más aterradores de la vida. Casi me desmayo, ¿te acuerdas? Sí. Odio que me saquen sangre. Sí. Pero sí te piden una evaluación, creo, de 12 elementos, ¿no? Creo que sí. No es tan costoso, pero ese gasto tampoco se incluye. Claro, ese no está incluido. Pero bueno, una vez que ya estás aprobado, estás aprobada, tú dirías, bueno, padrísimo. ¿Cuánto tiempo más o menos, Mariana, desde que empezó todo esto, de que empezaste a ver, hasta que ya hiciste el examen y ya estás como candidata o candidato? Pues como 5 meses, ¿no? Sí, por ahí de octubre, de abril, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, 6 meses más o menos. Tienes esta etapa en la que sí, en la que no, en la que es un proceso largo. Sí. Y eso es algo que yo creo que podría ser una buena recomendación, ¿no? La paciencia, tomarse el proceso con calma. Hagan caso a las fechas que vienen en los documentos oficiales de la convocatoria. Si preguntan antes, igual como que medio los van a batear porque es mucha gente la que no lee
Sí. Y va y pregunta lo mismo. Entonces, lean bien, asegúrense de que están preguntando algo que tiene sentido. Sí, claro. Y bueno, también conozco algunos que ya están seleccionados, que no es su primera vez aplicando. Entonces, si te dejaron en la primera, pues vete a la segunda. Cada año se hacen estas convocatorias, ¿no? Y puede ser la oportunidad para que vayas perfeccionando tu propuesta y que en un momento, bueno, pues ya, del gatazo, como decimos acá en México, ¿no? Sí. Finalmente te piden que vayas a pedir, y yo creo que este es probablemente uno de los procesos más aterradores, no necesariamente por el proceso de que pues, te vayan a preguntar algo, sino porque es la indiferencia de los profesores japoneses por, yo me imagino, tantas solicitudes que les llegan, es impresionante. En el momento en el que te aprueban como una persona que pasó bien sus exámenes, que tienes tu certificado médico, todo está bien, te dan una carta y con esa carta tienes que ir a las universidades y decir, universidad, me gustaría estudiar con tal profesor. Ya estoy como preaprobado. Hay algunas universidades que te permiten contactar directamente al profesor, en mi caso fue así. Me parece que en tu caso hay algunas que te piden que contactes directamente por una asociación, una agencia o algo así, ¿no? No es una asociación, es digamos como es como relaciones públicas, el área Claro. de relaciones públicas de la universidad. A través de una oficina vas a tener que buscar, por lo general puedes buscar MEXT y la universidad que te interese. ¿Qué significa MEXT? No sé exactamente, pero son las siglas del Ministerio de Educación japonés, que tiene un significado. A ver si ahorita Mariana nos puede decir qué significa MEXT. MEXT es el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. Entonces ahí pues ya llegas y dices, ¿sabes qué? Ya tengo la beca, por favor me gustaría aplicar. Hay profesores que te dicen, no me interesas. Hay profesores que te dicen, no voy a poder. Hay profesores que te dicen, me jubilo el próximo año, no puedo, ¿no? Y eso, a mí en mi caso, Mariana, no sé en el tuyo, pero fueron cantidades de profesores que me dijeron no. Sí, un chorro. Y finalmente llegué con la Universidad de Ritsumeikan y con la Universidad de Tokio, que ya, gracias a Dios, pues, aceptaron el proyecto. Los profesores te aceptan, los profesores te dicen, va tu proyecto, igual y lo cambiamos, ¿estás de acuerdo? Si estoy de acuerdo, perfecto. Te mandan una carta de preaprobación y empieza el periodo más desesperante de todos, porque ahí sí no puedes hacer nada. Le entregas tu carta de preaprobación a la embajada. La embajada. Y la embajada manda tus papeles y el gobierno japonés tiene un periodo de silencio horrible, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuánto dura este periodo de silencio, Mariana? Como otros 3-4 meses. Hasta abril del siguiente año, casi, ¿no? En donde no te Casi, dicen casi cuando ya te vas. nada de nada. No te dicen, pero ni siquiera si sí, si no. Escribes, te dicen todavía no hay nada. Es un periodo donde el gobierno japonés tiene que tomar la decisión final. Primera sean los kamisamas del cielo japonés, si sí te permiten el gobierno japonés tu proyecto de investigación con lo que has propuesto, en abril del próximo año te retiras a Japón a vivir la vida japonesa. La vida de estudiante. La vida de estudiante. Y Mariana, yo creo que esa es una de las mejores propuestas de beca que existen en el mercado. Sí, a nivel, inclusive me atrevería a decir que internacional, porque tenemos amigos que pues quieren irse, por ejemplo, a algún país de Europa justamente a hacerse maestría, doctorado, posgrado, lo que sea. Y te dan beca, pero para los estudios, nada más. Sí. No para vivir en ese país. Claro. Bueno, vamos a pasar entonces a... Por supuesto, yo creo que hay muchas preguntas, pueden surgir muchas dudas, ¿no? Ay. ¿Qué pasa conmigo? Disculpen, amigos del podcast, que escucharon más fuerte que nada, pero hay muchas preguntas que pueden surgir al respecto de este tema. Sugerencia, mándanos todas tus preguntas en los comentarios de este video, nos puedes dejar cualquier duda que tengas, nos puedes dejar, estamos próximos a que se abra la convocatoria de este año, entonces bueno, pues vale la pena que tengas a alguien que te pueda asesorar, y por supuesto que sí, estoy muy seguro de que la embajada de tu país te puede echar la mano, puedes consultarlo ahí, si llegas a tener alguna duda rápida que nosotros te podamos ayudar, por supuesto, nos deslindamos completamente del procedimiento. De si te aceptan o no, no depende de nosotros. Claro, ojalá que sí, pero no, nosotros no tenemos ninguna determinación ahí, pero sí te podemos ayudar con la experiencia que hemos tenido, ¿no? Mariana, ¿algún dato curioso que se te ocurra sobre esta beca? Esto fue como, ya no sé ni cómo llamarlo, fue simplemente un episodio especial de beca, pero ¿se te ocurre algún dato curioso? Algo interesante que me pareció que se comenta varias veces en las reuniones virtuales que tuvimos, es que si tú quieres salir en algún momento de Japón para visitar a tu familia porque son vacaciones allá y quieres aprovechar ese pequeño lapso para regresar a tu país de origen, ese boleto, a pesar de que tienes un vuelo redondo, no lo cubre la beca. Lo tienes que pagar tú y dependiendo de tu nivel
de confianza con el profesor que va a ser como tu tutor, le vas a tener que pedir o no permiso, o por lo menos avisarle que no vas a estar en ese tiempo para que regreses o estés un rato pues en tu país. Y el vuelo de regreso igual corre por tu cuenta. Que la verdad muchas cosas corren por tu cuenta. De hecho, otra cosa que me llama la atención es que no puedes trabajar más de ciertas horas y a partir de cierto tiempo. Y tienes que también pues como pedir o avisar permiso, o ver si se puede, ¿no? Sí, claro. Otra, de los datos curiosos que se me ocurren es que cuando tienes esta beca no puedes tener ninguna otra. O sea, no puedes solicitar otro apoyo económico porque no te alcanza. Entonces, pues igual toca atorarle al tema de trabajar en un 7-Eleven, ¿no? Por ahí platicamos, me parece, de los tiempos, ¿cómo se llama esto? Los trabajos de tiempo parcial. Parcial. O de medio tiempo. Lo platicamos creo en el episodio 2 de este podcast. Te recomiendo que te lo vayas a ver. Y Mariana, bueno, ya llegamos al 7º episodio, ¿eh? Estamos a punto de llegar a la 10ª. Nos encantaría que nos dejen ahí sus comentarios de qué opinan, qué les está gustando, qué les está desagradando. Cuéntenos para que lo podamos mejorar. Y por supuesto, de los temas y las preguntas que tenemos pendientes, seguramente la próxima semana nos tocará responderlas. ¿Algo más que quieras agregar, Mariana, para este maravilloso episodio que la verdad muy instructivo, ¿eh? Sí, pues miren, es como un comentario. A pesar de que igual y no revisamos como tal los documentos, creo que todos los tips que se han dado en este podcast, específicamente en este capítulo, si es que ustedes están planeando pues concursar por una beca para Japón, escúchenlo, por favor, pongan atención, lean también toda la convocatoria, lean todos los documentos y tengan muy presentes todas las fechas. Ese yo creo que es una de las mejores sugerencias, Mariana. Tengan presentes las fechas y pues no se hagan de la vista gorda. Si ahí dice algo, hazlo. A veces es un poco confuso y hay veces que incluso las entidades que están relacionadas con esa beca se contradicen. Sí. A veces te dicen que el documento va impreso y a veces te escribe otra entidad y te dice no, eso no va impreso. A veces te dicen lo entregas en tal día y te escriben para decirte que eso no va a ser. Es un poco desesperante. Pero yo creo que vale la pena enfrentarse a ese procedimiento por todo lo que ofrece para el corto o largo plazo, sea como lo quieras ver. Es que justo esto que dices es porque hay que tomar en cuenta que son varias organizaciones las que tienen que estar básicamente en contacto, sí, para otorgar esta beca. Es una, el gobierno japonés; 2, la Universidad de Japón que te va a recibir; 3, pues el gobierno del país en donde vives; claro. 4, pues yo creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores del país de donde estés; y aparte la embajada de Japón del país en donde estés. Que bueno, el gobierno japonés está representado por la embajada y el gobierno nacional está representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, son 3 entidades, ¿no? Sea cual sea el caso, hay muchas personas que se esfuerzan mucho porque esas becas se mantengan. Y por favor, bueno, pues si ya tienes la beca, pues hay que atorarle un poco, ¿no? En el tema de, pues hay que seguir adelante. Porque sí, también hay algunas personas que dicen, pues es que no me gustó, me siento muy X, me siento muy Y. Y está bien, se vale mucho, dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión, pero también vale la pena tomar esos datos en consideración antes de meterte a este procedimiento, ¿no? Que es un proceso largo, o sea, por lo menos un año. Yo creo que esto te pasó también a ti, Mariana. Es un año donde no sabes qué va a pasar con tu vida, porque no sabes si te van a dar la beca, si tomar proyectos, pero qué va a pasar si me voy. Y luego es incómodo, ¿no? Es un procedimiento largo que no creo que esté hecho para todos, y especialmente si tienes esta afición de irte hacia Japón, pues tiene que estar bien justificada, ¿no? No solamente es que me voy a Japón porque, bueno, kawaii, anime y demás, sino pues que tengas una razón justificada y sólida para poderte ir. Bueno, Mariana, un gran episodio. Te agradezco mucho la participación, por la experiencia que nos compartes, y nos estamos viendo en el siguiente episodio, ya en el episodio 8. A ver si hacemos algo especial para nuestro episodio 10. Les agradecemos mucho, cuídense mucho. Cuídense mucho. Mátane.